Muy buenos días, mis hermanos de Centro de Plenitud. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Agradezco al Señor esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Agradezco al pastor Raúl su confianza. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Las leyes de la siembra y la cosecha. Para nosotros este tema es trascendente. Por tanto, oremos al Señor para que nos guíe en este momento, tome control de todas las cosas. Padre Santo, Señor Dios, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad de dirigirnos a nuestros hermanos de Centro de Plenitud. Hoy en este culto, Señor, en el que te alabamos y te adoramos, Señor, también queremos recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, sembrando esta palabra para que dé fruto. Gracias, Padre Santo, nos disponemos en tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos a mediados de febrero, en los meses de enero, los primeros días de febrero, en los cultos que han pasado hasta acá, con nuestro pastor, que nos dio la dirección de esa palabra que el Espíritu Santo puso en su corazón, en el cual el 2021 es el año de la siembra. Hemos venido hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con la siembra. Hemos hablado del terreno, hemos hablado de la semilla, hemos hablado de la preparación, hemos hablado del cuidado que debemos tener, del tiempo de espera y de la cosecha. Pero hoy quiero tocar un aspecto que pareciera un poquitico ajeno al tema de la siembra, y es el aspecto legal desde el concepto espiritual de lo que significa la siembra y la cosecha. Por eso lo he denominado las leyes de la siembra y de la cosecha. Nosotros debemos recordar primero un tema que ya hemos tratado en otros cultos, y es lo siguiente. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos y nuestras actitudes constituyen siembra. O sea, dicho de otra manera, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos y nuestras actitudes son las semillas que nosotros sembramos en los demás, en nuestro ambiente, en nuestras circunstancias y en nuestra vida propia. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que hoy estamos viviendo, esta situación que hoy tenemos personalmente, nuestro contexto personal, no es el resultado ni de un destino tirano, ni de la mala suerte, ni del azar, ni de las otras personas. Nosotros hoy estamos cosechando lo que hasta ayer sembramos. Entonces, no nos sorprendamos de las cosas que estamos viviendo. Seamos conscientes de que todo lo que nosotros hacemos es parte de las semillas que sembramos. Entonces, al hacernos conscientes, podremos corregir, podremos modificar lo que sembramos, la manera en que lo sembramos y la manera en que lo cosechamos. Por eso, nos dice la palabra que nosotros recibimos en retribución lo que nosotros damos. La palabra reitera en muchas ocasiones esto, que nosotros recibiremos lo que nosotros hemos cosechado. Lo que nosotros damos, esa es la retribución que nosotros recibiremos. Entonces, si hasta acá o hasta ayer nuestras actitudes, nuestros hechos, nuestras palabras, esas semillas que sembramos, sabemos que no son las correctas, entonces debemos empezar por modificar esas cosas, por modificar nuestras actitudes, por modificar nuestras palabras, por modificar nuestras acciones. Porque la palabra del Señor nos dice claramente en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiere decir que lo que el hombre coseche, lo que el hombre siembre, eso es lo que segará, eso es lo que cosechará. Por eso, sometamos a evaluación nuestros hechos,
nuestras actitudes, nuestras palabras, aún nuestros pensamientos, porque nosotros tenemos que hacernos conscientes de que el resultado que mañana queremos en nuestra vida dependerá de lo que hoy sembremos. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que la palabra habla de manera muy seria. Dios no puede ser burlado. Entonces, nosotros encontramos en nuestro camino en el ministerio personas que dicen que ellos hacen el bien, que ellos siembran el bien, que ellos son buenas personas, que ellos hacen lo correcto, pero que por alguna razón cosechan mal, que por alguna razón lo que ellos siembran no corresponde a la cosecha que reciben. Déjeme decirle, y perdone la franqueza, que esto no existe. En los principios divinos, las leyes establecidas en la palabra del Señor, lo que sembramos, cosechamos. No podemos decir que estamos cosechando habiendo sembrado bien, cosechando mal. Eso no existe. Existirá en el concepto de personas que no conocen la palabra del Señor, que no conocen los lineamientos, las leyes, los preceptos, las normas del Señor. Pero en la palabra del Señor y en las disposiciones legales del Señor, lo que siembras, cosechas. Y lo que has cosechado hasta hoy, eso has sembrado. No existe ningún concepto bíblico que soporte el que nosotros podamos decir que sembramos bien y cosechamos mal. Entonces, seamos conscientes de esta palabra. Sé que suena duro y sé que decir que Dios no puede ser burlado y decir que nosotros pretendemos torcer este concepto puede sonar duro, pero así de claro es. Si nosotros pretendemos decir que estamos cosechando mal, habiendo sembrado bien, estamos en un error, o nosotros no somos conscientes del mal que sembramos. Por eso, nosotros no tengamos duda. Las leyes establecidas, las normas establecidas en la ley de la cosecha y de la siembra y de la cosecha están determinadas claramente en la palabra. Entonces, nosotros también debemos saber que si nosotros vamos a sembrar un grano, una semilla de cualquier cosa, hay otra cosa que es clara y evidente en el Señor, en lo que determinó el Padre, en la ley normal de la siembra y de la cosecha. Y es que siempre la siembra será mayor, que la cosecha será mayor a la siembra, que lo que nosotros cosechemos siempre será mayor a lo que hemos sembrado. Entonces, voy a ponerle un ejemplo un poco risorio. Si usted siembra un golpe, usted va a recibir una paliza, para que me lo entienda de esa manera. Si usted siembra respeto, usted será respetado en gran medida. Si usted siembra valoración, respeto, admiración, cuidado en las demás personas, eso cosechará y lo cosechará en gran medida. Entonces, dos conceptos que debemos tener claros. Nosotros debemos saber que hay unas leyes que están establecidas por el Señor para que la cosecha funcione, para que la siembra y la cosecha funcionen. Pero adicionalmente, Dios y Jesucristo en su infinito amor nos ponen el ejemplo, ellos nos dan el ejemplo de cómo funciona legalmente el tema de la siembra y de la cosecha. Juan 12, capítulo 12, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Uno
pudiese imaginarse que Dios está, o Jesucristo en este caso, está dando lecciones de agricultura. No, lo que está haciendo Jesucristo es poniéndonos el ejemplo. Él nos está diciendo que la semilla debe morir, que la semilla debe ser procesada hasta la muerte y una vez muerta la semilla produce vida. Pero no lo está diciendo como una parábola ni lo está diciendo como algo ajeno a él, sino todo lo contrario. Lo está diciendo él convirtiéndose en la semilla que sembrará en nosotros. Él dice en la palabra, en Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo en este caso? Nos está diciendo la semilla para que dé vida, para que dé fruto debe morir. Y yo soy la semilla que voy a morir, voy a ser trillado, voy a morir y voy a ir a la muerte para que muchos puedan ser hijos de Dios. Para Él, para que con su muerte, Él dar el fruto. Pero entonces Él nos está diciendo, yo soy la primera semilla y yo me siembro en ustedes a través de mi muerte. Entonces, Dios a través de Jesucristo nos está poniendo el más grande ejemplo de siembra que nosotros podemos imaginar. Entonces, nosotros debemos entender que si nuestra vida pasada, voy a decirlo de esta manera, si nuestra vida pasada no muere, no se pudre, no muere, nosotros no podemos entrar a una nueva vida y a dar fruto. Es necesario seguir el ejemplo de Jesucristo. Y así como Jesucristo se convierte en la primera semilla que se siembra y Él muere para que nosotros podamos vivir, nosotros nos debemos convertir en esa semilla en el mundo que muere y que ahora vive en una nueva vida espiritual en la cual debemos dar fruto. Entonces, cuando hablamos de las leyes de la siembra y de la cosecha, lo primero que debemos entender es que Cristo se convirtió en la semilla, pero se convirtió en la semilla para darnos ejemplo de que nosotros en el mundo en el que estamos nos debemos convertir en esa semilla que va a morir para poder dar fruto. Entonces, cuando nosotros pensamos en sembrar, lo primero que debemos sembrar somos nosotros mismos. Nos debemos sembrar de tal manera que muramos al viejo hombre, que es lo que la doctrina de nuestra fe nos pide. Morir por fe al viejo hombre y nacer espiritualmente a un nuevo hombre. Y entonces dice la palabra, por el fruto lo conoceréis. Una persona que da fruto fue porque se decidió a sí mismo morir como la semilla que es para dar fruto, para en esa nueva vida espiritual dar fruto. Entonces, quiero que repasemos muy rápidamente 7 conceptos de carácter legal que determinan el proceso de semilla, siembra y cosecha. Entonces, debemos hablar de una primera ley. Entonces, la primera ley es que la semilla debe ser sembrada. Entonces, por eso decía la palabra que la semilla debe caer en la tierra y morir. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que sembrar, primero, nuestra vida. Sembrar nuestra vida porque dice el Señor que si nosotros amamos nuestra vida, la perderemos. Pero que si despreciamos y morimos a este mundo, a esta vida, tendremos una vida eterna. Entonces la primera ley es sembrar la semilla. Entonces, cuando nosotros amamos en demasía nuestra vida natural, aquí lo que nosotros vivimos en el ámbito natural, no nos estamos permitiendo ser la semilla que debe ser sembrada. Cuando hablamos del dinero,
cuando nosotros nos apegamos al dinero de manera por encima, perdón, del puesto que le debemos dar a Dios, entonces estamos cometiendo el error de no sembrar ni en diezmo, ni en ofrenda, ni en primicia, ni en nada que da honra al Señor, porque amamos demasiado el dinero y entonces no sembramos. Y al no sembrar, entonces no hay nuevos frutos. Entonces, la primera ley que nos quede claro es que la semilla debe ser sembrada. Y si no es sembrada, pues morirá sola, dice la palabra. Pero si muere, dará fruto y estará acompañada. Segunda ley, la semilla tiene que perecer, o sea, la semilla tiene que morir. La semilla tiene que pudrirse, la semilla tiene que llegar a la descomposición para que pueda dar vida y pueda dar fruto. Dice la palabra en Juan 12:24. Perdón, como decíamos en la palabra anterior, Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, nosotros debemos entender que la segunda ley es la muerte. O sea, la primera es la siembra. La segunda ley es la muerte de la semilla. Y recuerde, empezamos por nuestra muerte para que nosotros podamos vivir y dar fruto. También debemos analizar ciertos detalles. El diablo está endemoniado. El diablo está endemoniado. Él nos enseña a través del mundo que no vale la pena hacer lo bueno. Que te pasan cosas malas por hacer lo bueno. Es más, cuando tú ves todas las películas de Hollywood, tú encuentras que se hace apología de la venganza, del odio, del rencor. Existen miles y miles de películas que hablan de la venganza y terminan en una escena de paz y de tranquilidad como si la venganza fuera el camino. Eso es lo que nos enseña el enemigo. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros amemos a nuestro enemigo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la manera en que sembramos. Entonces, eso determina la tercera ley. La tercera ley es: sembramos semillas de la especie que queremos cosechar. Sembramos semillas de lo que queremos cosechar. La primera era que había que sembrar la semilla. La segunda, que esa semilla tiene que morir. Ahora la tercera es que debemos escoger las semillas que debemos sembrar. Pero si nosotros sembramos rencor, venganza, si nosotros sembramos dolor, ofensa, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces, Dios determinó en la creación que cada planta produjera de su semilla una nueva planta de la misma especie. Y eso es lo que opera en la ley de la siembra y de la semilla. Entonces, debemos sembrar semillas que nosotros escojamos, queremos cosechar en nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, la palabra nos dice que si nosotros queremos que los demás nos valoren, nos respeten, nos permitan las oportunidades que nosotros requerimos para nuestras propias realizaciones, nosotros también debemos hacer lo mismo. Que nosotros primero sembramos. ¿Eso qué quiere decir? El que siembra es el que toma la iniciativa. Y el que siembra es el que cosecha. Voy a decirlo de esta manera. Las personas que en este mundo siembran, siempre las veremos cosechar. Las personas que esperan que los demás les den simplemente, pero no hacen siembra, siempre dependerán de la voluntad de otros. Pero los que deciden sembrar dependerán de una ley que determina que una siembra será multiplicada en una cosecha mayor para su vida. En Gálatas 6:7 veíamos que dice que no debemos, o sea, no podemos engañar al Señor. Que todo lo que sembráramos, eso cosecharemos. Entonces,
Dice la palabra, así como usted quiere que los demás hagan contigo, tú hazlo primero, toma la iniciativa, siembra amor, siembra respeto, siembra valoración. Entonces, la palabra insiste en muchas ocasiones que si nosotros vivimos por la carne, que si nosotros sembramos en la carne, vamos a cosechar dolor, sufrimiento, angustia. Que si nosotros sembramos en la carne, eso vamos a cosechar y no vamos a alcanzar ninguna bendición. Entonces, hasta acá llevamos tres leyes básicas. Primero, que la semilla debe ser sembrada. Segundo, que cada semilla tiene que morir para dar vida y dar fruto. Tercero, que la semilla que nosotros escojamos de esa especie cosecharemos. Cuarta ley, la semilla debe ser buena. Cuando nosotros hablamos de escoger semillas y la gente va a los sitios donde venden semillas, hay semillas normales, hay semillas corrientes, pero también le ofrecen semillas escogidas, semillas especiales, semillas que fueron procesadas en una selección cuidadosa. Entonces, ¿cuáles valen más? Las que son escogidas. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pagar el precio por tener semillas escogidas, semillas buenas. Uno se sorprende que hay personas que tienen un concepto de las cosas de Dios un poco pequeño de visión. La palabra nos enseña a amar al prójimo. Y las personas, cuando uno dice que tienen que sembrar semillas buenas en el prójimo, dicen, no, pero yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis parientes, yo ayudo a los que son parte de mi familia. La pregunta es, ¿eso dice la palabra cuando habla de amar al prójimo? O la palabra me está diciendo que yo debo regar las semillas como las riego en mi familia, en todas las personas con las cuales yo tengo contacto. Que yo las debo amar, que yo las debo valorar, que yo las debo respetar en la misma medida en que amo a los que son parte de mi familia. Porque esa es la ley. La ley que Dios nos determina en ese segundo mandamiento es que nosotros debemos amar al prójimo, pero no está suscrito a solamente la familia. Está hablando de todas, absolutamente de todas las personas que de una u otra manera nosotros tenemos contacto. Y en esas personas también nos debemos sembrar con amor, con respeto y con valoración. La palabra del Señor recuerda en Mateo 5, versículo 46-47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Entonces, el Señor nos está recordando a través de la palabra que las buenas semillas, primero, que nos sembramos nosotros como buena semilla en todos, pero adicionalmente las manifestaciones de unas buenas semillas las debemos sembrar no solamente en los que hacen parte de nuestro círculo familiar, sino en el prójimo. Y esa palabra habla de sembrar en aquellos que no son nuestra familia, que no son nuestros allegados, que no son quizás las personas que nos aman, quizás sembrar en aquellos que nos rechazan, sembrar en aquellos que no están de acuerdo como vivimos o pensamos o actuamos, o quizás están en contra de nosotros. En esas personas nosotros debemos sembrar buenas semillas. La quinta ley, que habla de la siembra y de la cosecha, y es que la semilla sembrada tiene proporcionalidad con la cosecha recibida. A más semilla, más cosecha. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es triste
eh, ver a una cristianos, a una personas que asisten a la iglesia, que cuando hacen un bien y las personas a las cuales ese bien favoreció no corresponden, no agradecen o no reconocen el esfuerzo de la persona, las personas se quejan por haber hecho el bien y suelen decir, eso me pasa por hacer el bien, eso me pasa por ser, entre comillas, bobo. Perdóneme, esa semilla nunca la sembramos con el corazón. Nosotros sembramos como caso perdido. Recuerde, nosotros sembramos semilla para que muera. Y si esa semilla muere, dará fruto en esas personas donde usted la sembró. Pero para usted es un caso perdido. Usted siembra algo que va a morir. Entonces, nunca nos quejemos del bien que hagamos. Nunca reneguemos de la respuesta que recibimos por haber hecho el bien. Eso no interesa, la respuesta no interesa. Recuerde, el que determina la cosecha y el que determina qué pasa con la siembra y qué cosecha voy a recibir yo porque siembro es Dios. No depende de la respuesta humana, no depende de cuánto me reconozcan o de cuánto me agradezcan. Eso no tiene ningún valor. Tiene valor que usted siembre con desinterés y usted siembre para que las cosas mueran y deje en Dios que Él determine la cosecha que usted va a recibir. Nosotros tenemos que recordar una sexta ley y es que la cosecha es un milagro de Dios. La sexta ley es que la cosecha es un milagro de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La sexta ley habla que toda cosecha que se produce en el mundo, natural o espiritual, es un milagro que Dios ha determinado. Entonces, no depende de quién lo haga, no depende de usted o de otra persona. Depende de que nosotros sembremos lo que nos corresponde a nosotros. Primero, que somos nosotros mismos y que escojamos semillas para sembrar en todas las personas. La cosecha, el nivel de la cosecha la determinará Dios. La cosecha que recibirán las personas a las cuales usted le sembró y la cosecha que usted recibirá por haber sembrado es un milagro de Dios. Por eso la palabra es clara. Ni el que siembra ni el que riega es nada, sino es Dios, que a través de su voluntad y de su amor determina que nosotros recibamos cosecha por lo que sembramos. La palabra me dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros no podemos medir el tiempo de la cosecha. Si usted observa a un campesino, él está pendiente de las estaciones, está pendiente del clima, está pendiente de las lluvias, prepara la tierra, él hace lo necesario, pero él confía en el Señor, confía para que vengan las lluvias, confía para que no sean demasiadas y se ahogue la cosecha, confía en que venga el sol, pero que no sea tan en demasía que queme la cosecha. Él confía en el Señor para que las cosas que necesita su semilla al morir y al nacer como nueva planta sean lo suficiente en todos los aspectos para que haya una buena cosecha. Pero Él no se cansa. No importa si sale el sol, no importa si llueve. Él le quita la maleza, Él le quita la cizaña a las plantas. Él la riega, Él la abona, Él la cuida. Por eso la palabra nos invita
a que nosotros no nos cansemos de sembrar muy buena semilla alrededor nuestro. Los beneficiados en la medida en que nosotros sembremos somos nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos dijo en este año, y el pastor Raúl transmitió ese mensaje del Espíritu Santo para nosotros. El año 2021 es el año de la siembra. Pero, primero que todo, reconozcamos que Cristo se sembró por nosotros. Segundo, entendamos que la primera semilla que debemos sembrar somos nosotros mismos. Y que en nuestra vida cotidiana debemos tener semillas seleccionadas para sembrar, porque debemos sembrar semilla buena para recibir una buena cosecha. Séptima ley. La séptima ley habla de que la cosecha que produce el 100% es la sembrada en buena tierra. Entonces, aquí entramos en una pequeña inconformidad o incomodidad. Nosotros no podemos determinar quién es la buena tierra. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, no podemos conocer el corazón de las personas. Podemos ver su actuación natural, podemos ver lo que físicamente se puede recibir a través de los sentidos, pero no conocemos el corazón de las personas. Entonces, nosotros no podemos determinar quién es buena tierra para sembrar y quién no. Esto tiene dos particularidades. Una, eso nos obliga a sembrar en todas las personas. Si yo no sé quién es buena tierra, pero yo necesito cosecha, yo debo sembrar en todas las personas, no importa que esa persona no sea buena tierra. Eso tiene un tema de justicia y de equidad. Dios determinó que todos somos iguales y que todos tendríamos igual de oportunidad. Entonces, cuando Dios no nos da a conocer el corazón de las personas, estamos sembrando en todos por igual. Y eso hace que Dios cumpla su palabra, el de darle oportunidad a todos. Que ellos decidan recibir como buena tierra o decidan recibir como mala tierra, esa es la determinación de cada uno de ellos. Lo que sí debemos saber y siempre estar seguros, que no importa dónde sembremos, en qué personas sembremos, que no conozcamos su corazón, que no conozcamos si son o no buena tierra. Al final, siempre, siempre, Dios, en donde hay cosecha, nos dará más que suficiente y abundantemente una cosecha muy superior a lo que sembramos. Nosotros tenemos que vivir con esa garantía, con esa fe y con esa confianza. La cosecha que nosotros siempre recibiremos cuando sembramos de corazón es una cosecha superior a lo que sembramos. Por eso, no importa que usted siembre en personas equivocadas. Con una persona que sea buena tierra, recibirá una cosecha sobreabundante en su vida. Por lo tanto, como dice la palabra en Gálatas, no te desanimes, porque si seguimos sembrando, en todo tiempo y en toda circunstancia, en toda persona, segaremos y tendremos la cosecha que Dios nos promete. Año 2021, el tiempo de la siembra. Pero entonces, tengamos principios y normas claras como estas leyes. Nosotros debemos sembrar más allá de los que amamos. Nosotros debemos sembrar muy buena semilla, pero tener en cuenta que Cristo Jesús se sembró primero en nuestra vida y que nos está pidiendo que nos sembremos nosotros mismos como esa semilla que debe morir para tener nueva vida y para dar fruto. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias. Estamos aquí con nuestros hermanos de Centro de Plenitud. Nosotros hemos recibido tu palabra. Nos has dicho que este es el tiempo de la siembra. Pero hoy nos recuerda esas leyes espirituales de la siembra. Saber, Padre Santo, que nos diste ejemplo al sembrarte tú mismo en nuestros corazones y enseñarnos a que debemos sembrarnos y morir para tener una nueva vida y dar fruto.
Que caminemos nuestra vida, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, escogiendo la buena semilla que hemos de sembrar, dándolo en todo lugar a toda persona, Señor, con la absoluta fe, con la absoluta confianza, con la absoluta esperanza, que en el año 2021 cosecharemos más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso, Padre Santo, te damos gracias, Señor, y nos dispondremos en lo que falta del año, Señor, a sembrar todos los días de nuestra vida esa buena semilla que tú has determinado y puesto en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.